Buenos días, querida familia. Qué alegría poder estar aquí nuevamente juntándonos toda la familia del Señor para escuchar la palabra del Señor. Dios permite que pasen sus cosas, que pasemos por pruebas, pero en su corazón siempre está el deseo de perfeccionarnos. Y hoy empezamos una nueva serie de prédicas titulada Crisis o Oportunidades. ¿Por qué? Porque detrás de cada crisis siempre hay el deseo del Señor de seguir perfeccionándonos. Así que bienvenidos al nuevo encuentro bíblico. Por favor, pasen la voz a toda la familia. Hoy es domingo, Día del Señor. Así que júntense todos y vamos a empezar, por supuesto, con un hermoso tiempo de alabanza y de adoración. Vamos a alabar al Señor. Su sangre mi mal laburó. No hay cadenas ni condenación. Libre soy porque Él borró ya mi pecado. Él borró y canto aleluya. Venció, vivo está, resucitó. Canto aleluya. Mi alabanza siempre vencerá. Con voz de júbilo voy a gritar. El enemigo no tiene lugar. Libre soy porque Él murió. Ya libre. Buenos días, familia. Hoy, mientras les doy tiempo para que se acomoden, para que traigan la Biblia,
junten a la familia, terminen de pasarle la voz a todos los amigos y contactos. Mientras hacen eso, hoy quiero comenzar haciendo 2 comentarios. El primero, pidiéndoles disculpas, porque hace 2 domingos atrás comenzamos con mucho entusiasmo e ilusión los cultos presenciales. No todos pudieron venir. La idea era esa, que no todos vengan, pero que vengan los que tenían esa carga y ese deseo. Y estuvimos cerca de 50 personas aquí en la casa del Señor. Lamentablemente, 2 días después, mi Débora dio positivo para el COVID. Hoy está mejor, gracias a Dios. Hemos pasado algunos días preocupados, pero por esa razón, como indican los protocolos, hemos tenido que volver a la cuarentena. Y estaremos así por algunos domingos más hasta que, pasado el tiempo necesario, hechas las pruebas necesarias, podamos volver a abrir el templo con la seguridad de que todo está limpio y de que ese virus no está aquí entre nosotros, pero obviamente no queremos tampoco que nadie lo traiga. O sea, cuando el templo se abra, todos somos bienvenidos. El único que no va a ser bienvenido es el virus. Pero mientras esperamos esos días, estamos regresando a nuestros servicios virtuales, o como dicen algunos técnicos, ¿no?, a la virtualidad. Nuevamente nos juntamos a través de las redes, del Facebook, del YouTube, y yo quiero pedirles, por favor, que le pasen la voz a todos, que animen a todos, pero que también a partir de este momento y por lo que dure la enseñanza, participen. No tienen idea de cuán importante para mí es la participación de todos, saber que están reaccionando a lo que voy enseñando. Así que ese es el primer comentario. El segundo comentario tiene que ver con lo que estamos viviendo. Tiene que ver con echarle una mirada a la situación por la que está pasando nuestro Perú. Bueno, nuestra situación no es nada halagüeña. Claro, por un lado, la marcha de las vacunas sigue avanzando y eso, sin importar la procedencia de la vacuna, es importante y necesario. Pero ojalá que pudiéramos quedarnos con esa buena noticia, porque hay tantas otras noticias que nos generan preocupación e incertidumbre. La seguridad. No hay día en que al escuchar y mirar los noticieros no te enteres de una requetafila de asaltos, asesinatos, expresiones de maldad. La seguridad en nuestro país da para preocuparse, da para pensar, pero obviamente la situación política. No sé cómo se sentirán ustedes, pero a mí toda esta desazón alrededor del cadáver del líder terrorista, la manera como unos y otros han reaccionado, los comentarios que se han hecho y esa, entre comillas, aparente defensa que algunos miembros del Ejecutivo han mostrado, no hace sino demostrarnos que estamos en medio de una crisis. Una crisis que no tiene fin, por lo menos en el horizonte. Parece que tenemos para largo. Una crisis de la que no todos están conscientes. No todos se dan cuenta de la envergadura del problema en el que estamos. Una crisis que produce 2 sentimientos. Pienso que la situación del Perú nos produce incertidumbre y nos produce
cólera. Yo podría preguntar esta mañana, ¿cuántos sienten incertidumbre por el futuro o cuántos sienten cólera por lo que estamos viviendo? Pero antes que me digas yo, quiero recordarte que esas son dos reacciones humanas a la situación que vivimos. Pero nosotros, los cristianos, tenemos que reaccionar no solo en base a la realidad, sino también en base a las promesas de Dios. Y una de las promesas que me sostiene en esta etapa está en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y cuando yo miro la realidad desde esta promesa, tengo que entender que las crisis de la vida también me traen oportunidades que debo aprovechar. Y aquí es donde quiero comenzar esta enseñanza. Porque a partir de hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas, un nuevo ciclo de enseñanzas bíblicas. El título general de esta enseñanza será Crisis y Oportunidades. Porque me parece que es así como tenemos que vivir esta realidad. Como la crisis que nos golpea, como las oportunidades que tenemos que aprovechar. Y esta serie de estudios bíblicos se basará en el capítulo número 1 de la carta más larga que Pablo escribió. Más de la mitad del Nuevo Testamento salió de la pluma de Pablo. Pero la carta más larga que él escribió estuvo dirigida a una iglesia como la iglesia del siglo XXI, como la iglesia de la pandemia, una iglesia llena de problemas. Y en el capítulo 1 de Primera de Corintios, Pablo parece ofrecer algunas claves para vencer las crisis y aprovechar las oportunidades. Dicho esto, vamos al inicio de la carta. Hoy quiero que meditemos en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Permítanme leer la palabra de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. No sé si está de acuerdo conmigo, pero a primera impresión parece que esta es la forma habitual en que Pablo solía comenzar sus cartas. Se presentaba, saludaba y arrancaba. Pero si vuelves a leer el pasaje y si lo lees 2 o 3 veces, probablemente te des cuenta que desde el arranque, sabiendo la crisis que los corintios estaban enfrentando, parece que Pablo les quiere decir que para vencer las crisis y para aprovechar las oportunidades, se necesita, en primer lugar, saber quién eres. Y en segundo lugar, saber cuál es tu propósito de vida. Así que, si me preguntas cuál es el título de esta enseñanza, te diré 2 palabritas: identidad y propósito. De eso les quiero hablar el día de hoy, para aprovechar las oportunidades que Dios envíe. Necesitas tener identidad y propósito. Ahora, quiero que pienses. Si tuviéramos
a Pablo con nosotros aquí y le hiciéramos una pregunta, ¿quién eres? Su respuesta sería clara y contundente. Él diría, yo soy apóstol. ¿Ok? Tenía identidad. Pero si trasladamos esta pregunta, no a Pablo, sino a ti que me estás escuchando, que me estás viendo. Y entonces te pregunto, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Cuál sería tu respuesta? Hoy comienzo planteando dos preguntas. La primera, ¿cuál es tu identidad? La segunda, ¿para qué estás aquí? Quiero que pienses en estas dos preguntas. ¿Cuál es tu identidad? ¿Para qué estás aquí? Y mientras buscas la respuesta, otra vez, volvamos a Pablo. Pablo se identificó como apóstol e identificó a los creyentes a los que estaba escribiendo como santos en Cristo Jesús. Seamos precisos. Pablo dijo que fue llamado a ser apóstol como los cristianos de Corinto fueron llamados a ser santos. Ahora, quiero que te des cuenta del detalle, porque el apóstol empezó mencionando un detalle personal, particular. Yo soy apóstol. Y pasó a plantear una verdad general que se aplicaba a los creyentes de Corinto, pero que se aplica a los creyentes de todo tiempo y de todo lugar. Una verdad particular, yo soy apóstol. Una verdad general, ustedes son santos. Y en esa forma de comenzar, el apóstol dejó un espacio en blanco. Mira la pantalla, por favor. Ponemos en la pantalla para que tú completes la frase, ¿ok? Y la completas y me la escribes, por favor, en las redes. Es como si Pablo diría, yo soy apóstol, coma, tú eres, puntos suspensivos. Completa la frase, por favor. Este pequeño ejercicio tiene que llevarnos a considerar dos verdades. La primera, cada uno de nosotros tiene un llamado especial, único e importante. ¿Lo crees? La segunda verdad, responder a ese llamado nos da identidad y propósito. Ahora, quiero que vuelvas a considerar las dos declaraciones que acabo de hacer. Cada uno de nosotros tiene un llamado especial, único e importante. Responder a ese llamado nos da identidad y propósito. Volvamos a Pablo. Nunca soñó con ser apóstol. Esa no fue una idea que se le ocurrió a él. Él tenía otras aspiraciones. Posiblemente soñó con convertirse en el rabino más importante de la historia, pero no se convirtió en rabino, se convirtió en apóstol. Pregúntame por qué. Pablo dice, porque Dios lo llamó. Y el llamado divino cambió todo su destino. Tremendo, ¿no es verdad? Ahora, dejemos a Pablo a un lado y volvamos a nosotros. Te pregunto, ¿has recibido el llamado de Dios? ¿Sí o no? Claro, tengo que hacer una salvedad, porque planteada la pregunta como está, algunos no sabrían qué responder, porque hay muchos que tienen la idea de que llamados solo son los que tienen alguna experiencia especial, como la que Pablo tuvo camino a Damasco.
El día de hoy quiero llevarte a descubrir dos cosas elementales para todo cristiano. Toma nota, por favor. Todos los cristianos tienen un llamado general. Toma nota, por favor. Cada cristiano tiene un llamado específico. De eso quiero hablarte en los minutos que siguen. Del llamado general y del llamado específico. ¿Por dónde comenzamos? Comenzamos como el cangrejo, de atrás para adelante. Comencemos con el final, con esto de el llamado específico. ¿A qué me refiero? A que Pablo dijo que Dios lo llamó a ser apóstol. De hecho, no todos estaban de acuerdo con ello, Él decía, soy apóstol, y varios murmuraban y se molestaban y protestaban. Es más, uno de los propósitos que Pablo tuvo para escribir esta carta fue precisamente sustentar su apostolado. Vámonos, por favor, a 1 Corintios 9:2. Y a la luz de lo que estoy explicando, escucha este comentario. Si para otros no soy apóstol, habla el propio Pablo, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Qué cosa estoy diciendo? Que a pesar de las críticas, Pablo estaba seguro de su identidad porque de por medio estaba la voluntad, la elección de Dios. Y creo que nadie se puede poner a discutir con Dios sobre alguna decisión que Él tomó. El propio Pablo, escribiéndole a los romanos, va a presentar la figura del barro y el alfarero. El barro no le puede decir al alfarero, mira, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me has hecho asá? El barro no puede cuestionar las decisiones del alfarero. Lo que estoy diciendo en esta mañana es que Pablo era apóstol por voluntad de Dios. Punto. Pablo era apóstol por voluntad de Dios. Punto. Dios tiene un llamado para ti. Dios tiene un llamado para ti. ¿Comprendiste? Un paso más. Pablo era apóstol por voluntad de Dios, pero, ojo con lo que voy a decir, pero Pablo no era robot. No actuó como una máquina que obedecía sin pensar. No. Pablo tuvo la oportunidad de responder al llamado específico de Dios. Y cuando respondió, encontró oportunidades maravillosas. Ahora, quiero que tomes en cuenta lo que acabo de decir, porque probablemente esta es una clave que tienes que escribirla en una tarjeta, colocarla en tu billetera o en tu cartera, ponerla delante tuyo allí en el frente de tu cama para tenerla siempre presente. Si quieres vencer la crisis que estamos viviendo, si quieres aprovechar las oportunidades que se van a presentar, escúchame, tienes que responder al llamado divino. Tienes que responder al llamado divino. La clave es que tú quieras responder al llamado divino. ¿Me estás entendiendo? Ok. Vámonos al otro extremo. Porque estoy hablando de Pablo. Y estoy hablando de que Pablo respondió positivamente al llamado de Dios. En la antípoda de Pablo se encuentra otro personaje popular en la Biblia. Me refiero al profeta Jonás. Jonás, como Pablo, también recibió un llamado divino, pero en vez de responder positivamente, Jonás trató de escapar y de hacer su propio plan de vida.
¿Te das cuenta de la diferencia? Todos sabemos lo que ocurrió con Jonás. Todos sabemos que tuvo que regresar arrepentido a obedecer. Pregúntame por qué. Porque los llamamientos de Dios son irrevocables. Dios tiene un llamado específico para tu vida. Ahora, yo estoy diciendo esto en la mañana y muchos de ustedes probablemente están pensando que el llamamiento de Dios tiene que ver con el pastorado o con el ministerio a tiempo completo. Esa es una apreciación muy pequeñita. Porque el llamado de Dios tiene que ver con todas las esferas de la vida. Escúchame. Una cosa es pensar que tu vocación, tu profesión, tu ocupación, tu labor, tu actividad es el resultado de un diseño que planteaste o de una serie de accidentes que te fueron empujando. Y otra cosa muy distinta es considerar que Dios te llamó para una tarea especial, única y significativa. Todo depende de cómo miras tu propia vida. Así que en esta mañana, así como yo puedo decir con certeza y con alegría, Dios me llamó a ser pastor, tú también podrías decir, Dios me llamó a ser comunicador, me llamó a ser ingeniero, me llamó a ser policía, me llamó a ser guardaespaldas, me llamó a ser albañil, me llamó a ser vendedor ambulante, me llamó a ser profesional, a ser cocinero, estadista, político, músico, pintor de brocha gorda, artesano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Otra vez lo voy a repetir. Porque cada cristiano tiene un llamado especial. Y cumplirlo a la manera de Dios le dará sentido y significado a la vida. Pedro, no Pablo, Pedro, con tanta experiencia vivida, en la misma línea que su colega, nos dice en 1 de Pedro 4:10. Toma nota, por favor. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. ¿Crees que este versículo es palabra de Dios? Porque este versículo dice que cada uno de nosotros ha recibido una capacidad especial. La clave es usar bien las capacidades que Dios te dio. La clave es usar bien las capacidades que Dios te dio. No, la clave no es tener éxito a cualquier precio. No, la clave es hacerlo bien. No. La clave no es ganarle a todos los competidores. No, sino servir a los demás como lo haría Jesús en tu lugar. No, la clave no es vivir con los valores que el mundo prioriza, sino vivir dentro de la voluntad de Dios, amando a todos, sirviendo a todos, predicándole a todos, mostrando el amor de Jesús en todo momento y en todo lugar. Entonces, antes que me preguntes lo que está dando vueltas en tu cabeza, Pastor Miguel, ¿cuál será mi llamado? Antes que me hagas esa pregunta, tengo que pedirte que te enfoques en cómo estás viviendo. Si estás viviendo bien o no estás viviendo bien. En realidad, te quiero preguntar, ¿vives para agradar a Dios? ¿Vives para agradar a Dios? Porque la sinceridad
de tu respuesta te llevará a descubrir tu llamado. Si vives para ti mismo, si vives para cumplir tus proyectos personales, si vives para triunfar, tener éxito, ganar, será muy difícil que escuches la voz de Dios en medio de tantas voces que llenan tu cabeza con ofertas de todo tipo y calibre. Vivir para agradar a Dios. Esa es la idea que está detrás de la afirmación que yo repito repetidas innumerables veces y que hoy vuelvo a traerla para ustedes. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Así es como se aprovechan las oportunidades. Cuando hago todo para la gloria de Dios, cuando vivo para agradar a Dios, cuando la meta de mi vida es glorificar a Dios, y para hacerlo, para agradar, para glorificar, para honrar a Dios, tengo que cumplir con el llamado general. ¿Se acuerdan? Cada creyente tiene un llamado específico. Todos los cristianos tenemos un llamado general. No puedes agradar a Dios con ese llamado específico que tienes si no te enfocas en cumplir con el llamado general. Así que vamos al siguiente punto, el llamado general. ¿Listos? Ya lo dije, lo repito. Cada creyente tiene un llamado específico, pero todos los creyentes tienen un llamado general. El llamado a ser santos. Volvamos a la Biblia. A 1 Corintios 1, 2. Vuelvo a leer. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí está. Estamos llamados a la santidad. Y el llamado a la santidad tiene que ver con cómo vivimos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vives? 2 preguntas. ¿Las prioridades y metas que persigues agradan a Dios? Segunda pregunta. ¿El esfuerzo que empleas para alcanzarlas tiene la aprobación de Dios? No. Tomemos estas 2 preguntas y démosle un carácter más personal y por lo tanto más sensible. Comienzo conmigo. Me pregunto, ¿soy un buen pastor? ¿Quién determina si lo soy o no? ¿Ustedes? ¿Yo? Dios. ¿Vivo para agradarle? ¿Mis prioridades están en concordancia con Él? Olvídate de mí. Te pregunto, ¿eres un buen profesional? ¿Quién determina que lo eres? ¿Tú? ¿La gente con la que trabajas? ¿O Dios? Sigo preguntándote, ¿eres un buen esposo? ¿Una buena esposa? ¿Un buen padre? ¿Una buena madre? ¿Un buen hijo? ¿Un buen hermano? ¿Quién determina si lo eres o no tú, tu gente o Dios? ¿Tenemos un buen presidente? Esa es una pregunta terrible. ¿Tenemos un buen presidente? ¿Quién determina si lo es o no lo es? ¿El pueblo? ¿La oposición? ¿O Dios? Una pregunta más directa todavía. ¿Eres un buen cristiano? ¿Quién determina si lo eres o no? ¿Tú? Sí, pastor, yo soy un buen cristiano.
¿Tus hermanos? Sí, él es un buen cristiano. ¿O Dios? Para que recibas la aprobación de Dios, tienes que ser santo. Porque la Biblia dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad abarca toda la vida, todo nuestro quehacer, todas las esferas de la vida, todas las relaciones, todos los lugares, todos los espacios, toda la vida debe ser santa. Yo no voy a poder. Tal vez tenga que aclararte una idea muy importante. Ser santo no significa ser perfecto, porque nadie podría, porque somos de esencia imperfectos. Ser santo, toma nota por favor, ser santo significa dedicar todo para Dios. Y por lo tanto, significa darle pureza a cada acción humana. Santidad en el matrimonio, santidad en los ojos, santidad en las palabras, santidad en el trabajo, santidad en la calle, santidad de la cabeza a los pies. Santidad. Pregúntame por qué. Y yo te respondo, porque Dios te eligió para que seas su hijo. Porque Dios envió al Espíritu Santo para que te acompañe siempre. Porque Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Y porque tu Padre, que es Dios, es santo, perfectamente santo y solo. Cuando te consagres a darle el primer lugar en tu vida, podrás alcanzar todo el potencial y las capacidades que tienes. No, sin santidad no podremos sacarle provecho a las oportunidades que Dios nos envíe. Ese fue el problema de los hermanos en Corintios, porque ellos eran de Dios, pero vivían en una ciudad totalmente corrupta. Si había un lugar donde era difícil ser cristiano, era en Corinto. Y sin embargo, Pablo les recuerda que estaban allí para mostrar la santidad de Dios. Como los corintios, nosotros vivimos en una época llena de incredulidad, de corrupción, de sensualismo. Y como aquellos hermanos, nosotros hoy tenemos la responsabilidad de agradar a Dios aquí y ahora. Vivimos en medio de una crisis que se ha llevado a muchas personas valiosas. Vivimos en una crisis que ha provocado el quiebre de empresas que eran fuertes. Hay que reconocerlo. Vivimos en una crisis que ha producido el enfriamiento espiritual de algunos hermanos. Algunos cristianos han naufragado. Algunos hogares cristianos se han dividido. Las pruebas son más que evidentes. Estos son tiempos peligrosos y difíciles. Son tiempos peligrosos y difíciles. En medio de esta crisis, que no sabemos cuándo va a terminar, hoy vengo para llamarte a la santidad. Vengo para convocarte, para decirte, devuélvele el trono que le pertenece a Dios. Dale el primer lugar en tu vida, no de labios para afuera, sino en cada esfera, en cada relación, en cada espacio. Vengo
para pedirte que invoques a Dios, que confieses tus pecados, que pidas perdón por no ser el buen cristiano que Dios quiere que seas, y que aceptes el reto de caminar en santidad, cueste lo que cueste. ¿Quieres vencer la crisis? ¿Quieres aprovechar las oportunidades que se van a presentar? Es el momento para caminar en santidad, para agradar a Dios en toda circunstancia y en todo lugar. Y entonces escuchar su voz llamándote y diciéndote: esta es tu tarea. Oramos. Amado Dios, esta mañana hemos abierto tu palabra y en estos 2 pequeños versículos hemos encontrado el alimento para nuestra alma. Nos pides convertir la vocación que tenemos en tu llamado. Vivir no a la manera del mundo, sino para agradarte. Nos pides ser santos en toda esfera de la vida. Señor, no buscamos la aprobación de la gente. No nos fiamos de nuestra propia aprobación. Te buscamos a ti. Buscamos que nos apruebes y por eso, Señor, venimos a confesarte nuestros pecados, a devolverte el trono de nuestras vidas y a pedirle a tu Espíritu Santo que nos corrija y nos enseñe a cultivar la santidad de la cabeza a los pies. Cámbianos y úsanos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de terminar, si esta enseñanza te ha producido preguntas o enojo, me gustaría ayudarte. Así que por favor, puedes enviar un WhatsApp, puedes escribir en las redes, puedes enviarnos un correo. La cosa es que nos respondas, porque aquí estamos listos, más que listos para ayudarte. Como lo digo cada semana, el encuentro bíblico no ha terminado. Ahora viene un tiempo de alabanza y después los anuncios. Por mi parte, que Dios los bendiga. Y si Dios quiere, nos volvemos a conectar el miércoles en el tiempo de oración. Un abrazo fuerte. Que Dios te bendiga.
grito aleluya. En medio de la necesidad, clamo aleluya. Tan fuerte que no hay duda en mí, declaro aleluya. Mi alma es la adoración, grito aleluya. El cielo peleará por mí, canto aleluya. En medio de la necesidad, clamo aleluya. Tan fuerte que no hay duda en mí, declaro aleluya. Mi alma es la adoración, grito aleluya. El cielo peleará por mí, canto aleluya. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas, esperanza vendrá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas, esperanza vendrá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Qué hermoso tiempo de adoración. Cuando alabamos al Señor, nuestro corazón se llena de esperanza. Nunca dejemos de alabar al Señor con todo el corazón. Y ahora viene una parte muy importante, nuestro tiempo para orar por nuestros diezmos y ofrendas. La palabra de Dios dice en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es la palabra de Dios, la promesa del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, gracias bendito Señor, porque tú eres fiel, porque tú nunca, Señor, nos has abandonado. Has cuidado y sigues cuidando de cada familia. Padre mío, pero enséñanos a seguir siendo fieles, Señor, con nuestros diezmos y ofrendas. Y bendice, Señor amado, a todo dador de alegre, porque sabemos, Señor, que no faltará, que no escaseará el pan a aquellos, Señor, que te dan a ti el primer lugar. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora continuamos con los anuncios.